Si pensamos sobre qué son las antítesis, también pensamos sobre la intención de su autor. ¿Por qué publicarías una edición con estas tres secciones? Antítesis, Evangelio y además los escritos paulinos. Las antítesis se usan para interpretar el Evangelio en los escritos paulinos. Son una introducción, un prefacio y guía interpretativa, siendo la primera clave para las escrituras. Así es como tituló Mary Baker Eddy su libro, The First Key to Scriptures, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras. Tal vez ese no es el título exacto, pero se trata de publicar una guía de interpretación para un conjunto reconocido de libros normativos. Parece ser que lo mismo pasa con las antítesis. Esto es lo que pretenden las antítesis. Básicamente, van a contrastar el carácter de la ley y los actos de esas dos entidades sobrehumanas. No los voy a llamar dioses. Solo los llamaré entidades sobrehumanas, al describir los actos registrados y los de sus representantes humanos, pues ese es el objetivo. Algunos, Tertuliano incluido, nos quieren hacer creer que las antítesis pretenden separar la ley del Evangelio. Pero Marción nunca dijo eso. Lo que a él le interesa es un análisis de personalidades y luego comparar la del Señor de Judea y de Jesús. Pero es un poco más complejo que eso. Cuando Marción hace su análisis de personalidad, algo que sale a colación es que él toma como regla el siguiente dicho atribuido a Jesús en su Evangelio, que un buen árbol no puede dar un mal fruto. Así que, básicamente, si puedes probar que el carácter o las acciones de la entidad sobrehumana, el Señor de Judea, son malas, entonces puedes probar que esa entidad es mala. Lo que hace Marción es poner de cabeza las palabras de Milton, justificar los caminos de Dios ante los hombres. Una y otra vez es muy consistente al mostrar que el Señor de Judea es muy inconsistente, ignorante, mezquino y caprichoso. Hay muchos textos en la Biblia hebrea donde, aunque no parece ser que el Señor de Judea sea el demonio, a veces definitivamente parece ser inconsistente y sumamente ignorante. Como cuando no sabe dónde está Adán en el jardín, o cuando escoge a Saúl como rey y unos capítulos después se arrepiente y siempre no, o cuando crea el mundo y luego se lamenta de haberlo hecho 5 capítulos después, matando a todo mundo con excepción de una familia. Creo que vale la pena analizar estos ejemplos. Mínimo, Marción trata de demostrar que el Señor de Judea es distinto en personalidad al Dios revelado en Jesús. Claro, esto se puede rebatir, y muchos lo han hecho. También se puede argumentar que el Dios de Jesús es un fulano muy violento. Incluso que Jesús es violento. Y claro, se puede hacer esa lectura porque es parte de la fe de Marción. Como es cristiano, parte de su fe es que Jesús solo revela a un Dios bueno. Con esto no digo que sea cierto al 100, pero sí hay que hacer esa distinción. Nos mantenemos neutrales al estudiar este material. No le damos la razón a Marción, pero por lo menos queremos entender sus argumentos. ¿De dónde sacó este formato? Bueno, aquí viene la parte interesante. Aunque Marción rechaza a Mateo como escritura, parece que depende de Mateo para el formato de las antítesis. En Mateo hay una sección llamada las antítesis, y contiene cosas que también aparecen en las antítesis de Marción. Por ejemplo, han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Y luego viene el famoso no resistan al que es malo, pongan también la otra mejilla, famosísima. Y por supuesto, han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero les digo, amen a sus enemigos. ¿Fue Marción el genio tras este formato? Probablemente no. Si me preguntan, les diría que no sabemos con certeza, pero sí conoce a Mateo. Así que, aunque no acepta a Mateo como escritura, retoma este formato básico de las antítesis, que es un formato bíblico. Muchos creen que el mismo Jesús hablaba en ese formato, así que Marción retoma este formato y lo desarrolla mucho más. Lo que se dice que Marción hizo, ¿en verdad fue Marción el crítico textual que eliminó lo que no le gustaba de sus escrituras?
Ya he dicho que eso no es cierto. Y una de las pruebas es que si él se sentía con libertad de eliminar todo lo que no le gustaba, entonces no tendría para qué haber escrito las antítesis, ¿no creen? Porque las antítesis están ahí para ser una guía hermenéutica o interpretativa. Y Marción escribe esta guía porque sabe que, de hecho, su interpretación en particular no es la única, ¿verdad? La innovación que presenta Marción es decir, voy a controlar la interpretación del material que están a punto de leer. De hecho, esto es lo mismo que han hecho los cristianos desde siempre. Ahora publican Biblias de estudio más que nada. Si van a una librería cristiana, van a encontrar libreros llenos de Biblias de estudio. La Biblia de estudio para la mujer y para el hombre, para el adolescente. Tal vez no encuentren la Biblia de estudio trans, pero sí una para los grupos que los evangélicos aceptan. ¿Habrá una Biblia de estudio anti-gay? No sé, tal vez sí, tal vez no. Claro que lo digo en son de broma. Pero la idea detrás de una Biblia de estudio es incluir introducciones a los libros para que puedas controlar la interpretación de los libros. O notas al pie de página para decirnos cómo interpretar un pasaje, ¿no? Para eso es una Biblia de estudio. Compras una Biblia de estudio dentro de una tradición de interpretación en particular. No es que diga que Marción creó la primera Biblia de estudio, pero escribió la primera clave para las escrituras, que te hacía interpretarla a su manera, antes de que empezaras a leerla. Y es lo mismo que los cristianos han hecho desde entonces. Este es otro ejemplo de cómo los primeros católicos tomaban algunas de las mejores ideas de Marción, aunque estaban en su contra, y todavía lo siguen haciendo. Esta obra es muy importante, porque es la única que nos llega de boca del propio Marción. No es una reconstrucción de las palabras exactas, pero sí el sentido general. Una de las cosas que noté cuando trabajé en este proyecto es que comúnmente se cree que las antítesis comparan elementos atribuidos a Jesús con el Antiguo Testamento. Pero encontré que muchas veces el caso es que Marción solo compara la Septuaginta consigo misma. Por ejemplo, compara el mandamiento de creced y fructificaos con su maldición hacia Eva, diciendo, con dolor parirás a tus hijos. Marción considera esto una incongruencia. Puedes tener hijos, pero lo convierte en algo sumamente doloroso para las mujeres. Eso no está nada bien. También resalta esta otra diferencia. Dios hizo brotar del suelo todo árbol hermoso. ¡Qué detallazo! Y en el siguiente capítulo, después de que Adán y Eva lo desobedecen, ahí es cuando brotan las espinas y abrojos. Y ahí es cuando tienes que partirte el lomo para llegar a la siguiente quincena. Eso está fatal. Y tampoco es muy congruente. Y luego, señala que Dios bendice a los animales en Génesis 1:22, pero luego se la pasa un largo rato en Levítico y Deuteronomio, diciéndonos que algunos animales son impuros. Marción no está diciéndonos que el Señor de Judea es malvado por sí mismo, pero está apuntando hacia las incongruencias. Y esas incongruencias están dentro de la Septuaginta misma. Está dentro de lo que llamamos la Biblia hebrea. Y Marción ni siquiera está recurriendo al Evangelio en este punto. Solo está señalando las contradicciones internas. Y sigue haciéndolo. Pero ahora en la Torá, específicamente en Levítico, donde hay una serie de mandamientos complejos para sacrificar animales. Pero cuando te vas a los profetas, en Isaías, te encuentras con algo raro. Es como si Dios estuviera esquizofrénico, porque ahí dice, ¿para qué me sirve la multitud de sus sacrificios? ¿Quién ha exigido esto de sus manos? ¿Ya se te olvidó? ¿No te acuerdas que lo ordenaste en Levítico? ¿Es en serio? Sigue señalando contradicciones entre la Torá y los profetas, pero eso sigue siendo dentro de la Septuaginta. Y hace lo mismo con Josué, donde, según los 10 mandamientos, se supone que uno no debe realizar ningún tipo de labor en el Shabbat o el sábado. Pero claro, el relato dice que le ordena a Josué, cuando está atacando Canaán, que haga pasear el arca de la alianza alrededor de Jericó en sábado. ¿También se le olvidó? En fin, otra incongruencia. La hechura de la serpiente de bronce con el mandamiento de no hacer una semejanza. Es una incongruencia que está dentro de la Torá. Y estoy seguro que la gente habrá inventado explicaciones para esto. Pero para Marción, es una contradicción hecha y derecha. El Señor de Judea dice, no hagas ninguna semejanza,
No hagas estatuas, ni siquiera pinturas. Y luego, cuando los muerden los áspides, nos sale con, oigan, ¿saben qué deberían hacer? ¿Por qué no hacen la semejanza de una serpiente de bronce y la ponen en alto? Y seguro Marción pensaba, no, Mechín, por el amor de Dios, ¿ya se te olvidó qué dicen los 10 mandamientos? Primero prohíbes esas cosas y luego quieres que hagan una imagen. Definitivamente tenemos un problema. Como críticos históricos, podríamos decir que estos mandamientos fueron escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, en diferentes contextos. Pero si Marción asumía que todo estaba escrito e inspirado por un Dios único, tenemos un problema. Estamos hablando de la Septuaginta contra la Septuaginta. No es nada más Nuevo Testamento contra Antiguo Testamento. En ella, Dios elige a Saúl como rey, pero lo rechaza por no cometer genocidio contra los amalecitas. Elige a Salomón, hijo de David, y luego lo rechaza por sus esposas extranjeras. ¿Pero por qué esto sería extraño? Porque en la diplomacia de la época, una nación entablaba una relación con otra nación, casándote con la hija del rey de esa otra nación. Eso era de lo más normal en la política del antiguo Medio Oriente. En el famoso relato del libro de Jonás, Dios está muy enojado con los ninivitas, pero en 4 capítulos cambia de parecer, y los ninivitas quedan impunes. Mientras tanto, Jonás se queja de haber vivido esta odisea adentro de la panza de un gran pez. Aquí tenemos simples incongruencias, pero no maldad evidente. Aunque Dios escucha la voz de la sangre de Abel, de todas formas le tiene que preguntar a Caín, ¿mataste a tu hermano? Un apologeta podría decir, hizo una pregunta retórica. ¿Será? Y no deja que Caín muera, aunque sería lo más compasivo. Parece que no sabe dónde está Adán en el jardín. Tiene que andar caminando y preguntar, Adán, ¿dónde estás? Y para saber si están pasando cosas malas en Sodoma, él mismo tiene que descender para echar un vistazo. En estos pasajes no parece ser un Dios muy poderoso o universal. Más bien, suena como si fuera un Dios local, que puede ver mucho desde su pedacito de cielo, pero que no se entera de todo. Y le falta virtud. Volviendo a la Torá, pareciera que Moisés tiene mejor manejo de la ira que el Señor de Judea. Porque después del becerro de oro, el Señor de Judea está en plan de, voy a acabar con este pueblo. Y Moisés le dice, no, acaba conmigo y calma la situación. Cuando llegamos a Jesús, porque Marción saca a Jesús a colación, una de las cosas que no se nota es que cuando Jesús habla en el Evangelio, habla como si fuera adversario de Moisés. Si recuerdan, en Éxodo, Moisés separó a 2 hebreos que estaban peleando entre sí, y su respuesta fue, ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Y curiosamente, cuando a Jesús le piden que resuelva una disputa entre hermanos, él pregunta, ¿quién me ha puesto como juez sobre ustedes? Aquí no está citando a Moisés, sino a los enemigos de Moisés. Es un detalle maravilloso. Es una observación muy sutil y matizada. Estas observaciones tan matizadas convierten a Marción en un lector muy atento de estos textos. Por último, Marción tiene la capacidad de comparar las epístolas de Pablo con la Septuaginta. En Josué 10 tenemos el famoso relato cuando el sol se detiene, cuando él implora que esto pase, para que pueda terminar de matar gente en las colinas de Judea. Y luego tenemos una frase que no es de Jesús, sino Paulina. No se ponga el sol sobre su enojo. Marción la ve como una diferencia interesante. Y también el famoso pasaje en lo que yo llamo Laodicenses, pero que Marción llama Efesios. Vamos a hablar de ese tema, pero lo revisamos en un rato. Básicamente, en Efesios, tenemos el pasaje sobre la armadura de Dios. Revístanse de la armadura de Dios, ¿se acuerdan? Para apagar los dardos encendidos del maligno. Y resulta que en Isaías es el Señor de Judea quien tiene esos afilados dardos, apuntando hacia su propio pueblo. Entonces, este es otro pasaje en el que Marción piensa, no puede ser que aquí se trate del mismo personaje. No sé. La verdad, cuando leo esto, me gusta decir que, aunque no estoy de acuerdo con Marción, siempre me deja impresionado con qué lector tan atento es.
Y me gusta decir que Marción es el primer estudioso cristiano de la Biblia hebrea. Él es anterior a Justino Mártir, pero no por mucho, más o menos una década. Y claro, también tiene muy claro qué quiere, y es por eso que la lee con tanta atención. Hablando honestamente, el primer intérprete de la Biblia hebrea, lo que llamamos la Septuaginta, es Marción. Y creo que merece todo el crédito por ese logro intelectual. E incluso si ustedes no están de acuerdo con él, o creen que es muy selectivo, que por supuesto lo es, pero también es sumamente minucioso. No se diga lo que conservamos de las antítesis, también es muy detallado. Hola amigos, soy el Dr. David Litua y quiero agradecerles por ver este video y por compartirlo. Aprovecho para decirles que una excelente manera de contribuir a este canal y permitir que yo pueda seguir produciendo contenido de calidad en 2026 es apoyándome por Patreon. No dependemos de contenido automatizado por IA o para inflar el número de vistas. Depende de las suscripciones a este canal, la Academia Gnosis, así como de donaciones privadas, pero sobre todo de Patreon. Al unirse a Patreon, inmediatamente obtendrán el beneficio de poder leer alrededor de 900 publicaciones que he hecho en los últimos 3 años. También tendrán acceso a mis análisis más recientes, así como acceso anticipado a mis videos. Los diferentes niveles van ascendiendo, permitiéndoles hacerme preguntas, descargar en PDF 2 de mis libros completos, recibir servicios de revisión académica e incluso un nivel donde funjo como su tutor personal. Únanse a mi Patreon para apoyar educación en línea basada en evidencia. Los enlaces están en la descripción. Alguien en la época moderna puede toparse con este texto y pensar, esto suena muy antijudío. Esto suena como si estuviera enojado con los judíos. Y tal vez podría entender por qué alguien concluyera esto, pero más bien, así es como lo veo. Si está enojado con alguien, Marción está enojado con esta entidad a la que llamo el Señor de Judea. A diferencia de otros primeros católicos, no hay absolutamente nada escrito sobre Marción hablando mal de los judíos. Pero si nos vamos con Justino Mártir, él se toma su tiempo, no solo para demostrar que conoce muy bien la Septuaginta, sino que los judíos están mal y totalmente equivocados en su interpretación. Pero Marción no hace nada de eso. Él no siente la necesidad de hacer una crítica específica a los judíos, pero sí es un crítico de la Biblia judía. Y en última instancia, él es un feroz crítico del Dios judío. No sé si alguna vez se hayan topado con este libro. Se llama Dios, una biografía, por Jack Miles. Tampoco sé si Jack es judío o no judío, pero me encanta este libro. Salió a mediados de los 90. Como que nos da una descripción literaria del Dios de la Biblia hebrea. En el contenido van a encontrar cosas como Dios como creador, pero también como destructor. Dios como creador, destructor, amigo, libertador, dador de la ley y conquistador. Pero también hace sus pausas. ¿Dios falla? ¿Dios ama? Y cuando llega a Job, presenta a Dios como un ser despiadado. Eso es lo que me gusta de este libro, como que es honesto, pero ya se imaginarán. Obviamente ningún apologeta va a querer entrar en contacto con este material. Como ya saben, la gran mayoría de apologetas eran de los primeros católicos, o son cristianos actuales, y quieren convencernos de que la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento canónico básicamente cuentan la misma historia sobre el mismo Dios. Pero eso ya es lo que podrías llamar una construcción hermenéutica, ¿no? Hasta le cambian el nombre al texto, para que parezca que es parte de la misma Biblia. Obviamente, los judíos no llaman a sus escritos sagrados Antiguo Testamento. Eso es una invención cristiana. Y lo han hecho de una manera bastante intencional, para poder decirte, ¿qué crees? Hay una narrativa general que le da coherencia a todos esos libros. Son 66, o más, si eres católico. Todos son diferentes, pero cuentan la misma historia. Y esta línea hermenéutica
Esta línea de interpretación fue usada como respuesta contra Marción, quien hizo el primer disparo, y dijo: Está claro que estos libros tienen muy poco que ver unos con otros, pero no se refieren a la misma entidad ontológica y tampoco hablan sobre la misma deidad. ¿Me explico? Lo que está pasando aquí es que te aproximes desde una perspectiva teológica o desde una perspectiva meramente literaria, puedes hacer lo mismo. Es decir, puedes hacer un análisis del personaje principal en la Septuaginta, que presuntamente es Dios, Yahvé, o si prefieren, el Señor, como generalmente se le llama, que podría ser un señor subordinado o local. Podemos pensar en él de varias maneras. Entonces, podemos hacer un análisis del personaje con él, y no tenemos que creer que en verdad existe para que funcione este análisis del personaje. Puede ser un acérrimo ateo y decir: voy a revisar el personaje del Señor de Judea, cómo habla y actúa en los libros de la Biblia hebrea, o como quieras llamarlo, y luego voy a comparar este con algo más. ¿No creen? Y es un ejercicio totalmente válido. Es precisamente lo que hizo Jack Miles. No tiene nada de raro o fuera de lo común, y creo que es algo que también hizo Marción. Claro, no lo hizo de manera objetiva, porque no era un estudioso en el sentido moderno del término, pero plantea algunos problemas clave que los cristianos han tratado de silenciar desde entonces. Y es muy importante, porque si vas al catecismo o te educaron en cualquier tradición cristiana, lo primero que te quieren enseñar es la unidad de los testamentos. En cuanto al judaísmo, yo no tengo vela en ese entierro, no estoy tomando partido ahí. Pero mientras investigaba para mi libro El Creador Maligno, encontré algo que podría ser común entre algunos judíos, aunque la verdad es que no estoy seguro. Era un libro escrito en 2009 por David Plotz. Él es judío y nunca antes había leído la Biblia hebrea. Esto es bastante común en el judaísmo moderno, porque ellos se enfocan más en los textos rabínicos. Hay judíos modernos que aprenden hebreo, pero nunca han leído la Biblia hebrea. Claro que la escuchan todos los sábados, pero tal vez nunca la hayan leído por su cuenta. David Plotz se puso a leerla, y luego escribió este libro llamado Título: El Buen Libro. Subtítulo: Las cosas bizarras, hilarantes, perturbadoras, maravillosas e inspiradoras que aprendí cuando leí todas y cada una de las palabras de la Biblia. Y es un judío que va libro por libro, contándonos cómo queda horrorizado por el Dios de estos libros. A lo que voy es que hacer este tipo de ejercicios no tiene nada de antijudío, pero ya saben que si además eres antisemita, pues puedes usar todo esto para que sirva a tus propósitos ideológicos. A lo que voy es que puedes ser anti-señor de Judea sin tener que ser antisemita. Creo que así era Marción, básicamente. Para serles honesto, no estoy seguro de si él conocía judíos. También quisiera agregar que él no es más antijudío que los primeros católicos. De hecho, yo diría que probablemente hay evidencia que no lo era. Es fácil dejarse llevar por la doctrina de la Iglesia. Muchos nos vamos con la idea de que estaban familiarizados, en términos generales, con historias como la de Moisés y las historias de la creación. Pero seguramente no. Si creciste como no judío, por decir, en Ponto, tal vez nunca habías escuchado de la Biblia, o muy seguramente tampoco habrías tenido contacto con un judío. Tal vez habrías escuchado de algo así como los profetas hebreos, pero no necesariamente los habrías leído. Y además, cuando el 90% de la población no sabía leer, creo que muy posiblemente tenemos que asumir que también ignoraban sobre lo que contienen esos libros. Y todavía la hay, aunque más gente sepa leer. Para muchos, la antítesis habría sido su primera introducción a la Septuaginta. Cuando leían a Marción, pensaban: «Santo cielo, es cierto. Eso no se parece a lo que dice Jesús. Tienes razón». Y la gente que estaba familiarizada con el texto habría formado sus propios juicios. Eso es totalmente plausible. Pero la sensación general entre los cristianos de que su movimiento es algo nuevo era bastante común. Ahora bien, una de las cosas que hay que entender es que, si eres un líder católico temprano como Ireneo o Policarpo, ¿por qué querrías, como decía Nietzsche, quitarles el piso a los judíos?
¿Por qué querrías decir que ahora son tuyas? ¿Por qué Justino Mártir querría apropiarse de sus escrituras? Es el peor caso. Es el peor caso de apropiación cultural en la historia humana. Los cristianos se roban las escrituras judías y las compilan para crear su propia Biblia. Eso es impactante. La idea de la apropiación cultural es un tema tan importante hoy en día. Pero a menudo se pasa por alto que los mayores apropiadores culturales de la historia fueron los cristianos católicos del siglo segundo, quienes se robaron las escrituras de otro grupo. ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Tenían algún derecho sobre ellas? ¿Ellos las escribieron? No. Solo decían que las entendían mejor que los propios autores y los verdaderos guardianes culturales, es decir, el pueblo judío. Hicieron sus propias traducciones y sus propias ediciones y se apropiaron de escrituras que no les pertenecían. ¿Por qué lo harían? Si la ubicamos en un marco más amplio, en términos del Imperio Romano, la respuesta es obvia. ¿A quién favorecen los romanos? Porque hay que darle gusto a los romanos. No se les puede ignorar. Y si estás viviendo en el Imperio Romano y no quieres ser aplastado por este gigante y su brazo de hierro, y además acuérdense que los romanos, pues, definitivamente tenían sus diferencias con los judíos. Pero una de las cosas en las que estaban de acuerdo con los judíos es que eran una fe legítima, auténtica e histórica desde hacía un largo tiempo. Y si les compramos ese discurso sobre la legitimidad, como los romanos, entonces los judíos son legítimamente reconocidos. No interfieren con la práctica del judaísmo. ¿Han visto esas hermosísimas sinagogas judías de la época? No se metían con las sinagogas judías. El judaísmo es una religión a la que se le respeta porque es antigua, tan antigua como cualquier producto de la cultura romana. Y tenemos un buen número de judíos que argumentan que su fe es la más antigua, escribiendo biografías de Moisés y cosas así. Lo que les preocupa a los primeros católicos es que a los romanos no les gustan las cosas nuevas. Y si yo pudiera aprovechar una tradición que tiene miles de años y decir que yo, mi movimiento, era el cumplimiento de esa tradición, ¿qué tal que hiciera eso? Así podría aprovechar los recursos culturales de esta religión antigua y decir, esa es mi religión, pero mejorada. Ya sé que crucificaron a mi Señor hace unos 100 años, pero, de hecho, hemos existido desde la creación. Así que esa frase, que es una línea apologética, es la gran obra maestra del pensamiento católico antiguo. Y es por eso que lo que llamamos la Iglesia Católica tiene esa narrativa. Aunque sea el peor acto de apropiación cultural jamás registrado en la historia humana, eso les pudo dar una identidad sólida y legitimidad. Mientras que si otros movimientos dicen, oye, ¿qué crees? Somos un culto nuevo. Hola. A nuestro Señor lo crucificaron apenas hace 100 años. Con eso basta para que el gigante se asquee y se sienta escéptico, ¿no creen? Eso no lo van a aceptar, porque esas cosas no les gustan. Basta ver el tono tan venenoso con el que gente como Tácito, Suetonio y Plinio se refieren a los cristianos. Los presentan como algo nocivo a nivel local, como un culto nuevo y extraño. Es algo así como cuando un cristiano evangélico hoy hablaría de la cienciología. No les gusta que sea algo tan nuevo, y tampoco les gusta que surjan nuevos movimientos religiosos. Básicamente, no les agrada el hecho de que los testigos de Jehová, la cienciología, el mormonismo, solo tengan unos 100 años de existencia. Eso hay que tenerlo muy presente.